En el presente tema trataremos las características de la responsabilidad penal, tomando en cuenta lo establecido principalmente por la Constitución Política del Estado, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23318-A. La responsabilidad penal tiene una connotación sancionatoria o punitiva. Esto significa que, mediante este tipo de responsabilidad, podrá imponerse contra el responsable una sanción de carácter penal, entre las que se encuentran las penas privativas de libertad, prestación de trabajo, días multa, entre otros. Ahora bien, el delito se puede entender en palabras simples, como el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Todo delito tiene los siguientes elementos: la conducta, que es la acción u omisión del responsable; la tipicidad, cuando la conducta se adecua a un tipo penal, es decir, descripción de una conducta considerada delito y la sanción que amerita; la antijuridicidad, cuando la conducta no tiene una causa de justificación; la imputabilidad, como la capacidad de una persona de aceptar o entender; la culpabilidad, como el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo; la punibilidad, como el merecimiento de una pena por la comisión de un delito. Es importante tener en cuenta que, si una conducta observada no se ajusta exactamente a un tipo penal, es decir, no concreta todos sus elementos, no puede ser considerado como delito por el juez penal competente. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley 004 describe el delito de enriquecimiento ilícito bajo el siguiente tenor: la servidora pública o servidor público que hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos, multa de 200 hasta 500 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Adicionalmente, en su artículo 24, sistematiza los delitos de corrupción a los siguientes: peculado, peculado culposo, malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, facilitación del contrabando en razón del cargo, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, abandono de cargo, nombramientos ilegales, contratos lesivos, conducta antieconómica, infidencia económica, contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, entre otros. Finalmente, en su artículo 25, establece la creación de los siguientes tipos penales: uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. La responsabilidad penal alcanza tanto a los servidores públicos, ex servidores públicos y particulares cuya acción u omisión se encuentra tipificada como delito. Cuando hablamos de responsabilidad penal, dentro del régimen de responsabilidad por la función pública, no es requisito previo que se tenga que ejecutar una auditoría de cumplimiento, debido a que se podrá recurrirse directamente ante las autoridades competentes para solicitar su investigación, procesamiento y sanción. Ello no implica que no pueda llevarse a cabo este procedimiento de control gubernamental.
El proceso para la determinación de la responsabilidad penal se origina en una denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de un delito podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Boliviana. Todo servidor público que conozca la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación de denunciarlo. Asimismo, puede originarse una querella cuando la víctima promueve la acción penal. Y de oficio, por los fiscales que tengan conocimiento de un hecho punible, delito, y donde se encuentre flagrancia. En el proceso para la determinación de la responsabilidad penal podrán participar el denunciante, el querellante, la Policía Boliviana, el Instituto de Investigaciones Forenses, el Ministerio Público, autoridades jurisdiccionales, jueces de sentencia, tribunales de sentencia, tribunales departamentales de justicia y Tribunal Supremo de Justicia. Excepcionalmente, y bajo las previsiones legales respectivas, podrán participar la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Las fases o etapas de un proceso penal son las siguientes. Los actos iniciales, por los que se da inicio a un proceso, denuncia o querella. La etapa preparatoria, conjunto de actividades para recopilar pruebas y preparar el juicio oral. La etapa de juicio oral, fase esencial del proceso que busca la comprobación del delito y la determinación de responsabilidades. La etapa impugnatoria. En ella se resuelven los recursos presentados contra las determinaciones asumidas en juicio. Y finalmente, la etapa de ejecución, compuesta por un conjunto de actos para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales ejecutables en un proceso penal. Concluido el proceso penal en todas sus instancias, es decir, ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente, cumpliendo al efecto el procedimiento para la reparación del daño. Ello debido a que de la comisión de un delito nacen dos acciones: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes. Entre las sanciones emergentes de este tipo de responsabilidad se encuentran las penas, privación de la libertad, prestación de trabajo, días de multa y las medidas de seguridad. Independientemente a lo señalado, la Constitución Política del Estado, en su artículo 234, numeral 4, señala que para acceder al desempeño a la función pública se requiere no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, pendiente de cumplimiento, es decir, de haberse establecido responsabilidad penal contra un servidor o ex servidor y particular. Estos no podrán acceder al ejercicio de la función pública mientras no cumpla la sanción impuesta en su contra. El artículo 112 de la Constitución Política del Estado ordena que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Sucesivamente, la Ley 004, en su artículo 36, mandó la inclusión al Código del Procedimiento Penal del artículo 29, referido a la imprescriptibilidad, con el mismo tenor. Sin embargo, la Ley 1390 dispuso en su artículo 4 la modificación del artículo 2 de la Ley 004, como definición elemental del grave daño económico. Es la afectación económica ocasionada al Estado
cuyo detrimento sea igual o superior a 7 millones de bolivianos, o cuando la afectación sea producida por la máxima autoridad ejecutiva o ex máxima autoridad ejecutiva de una entidad o empresa pública. En consecuencia, en todos los casos que no se adecúen a la citada disposición, los delitos prescriben, por lo que se aplicarán las reglas y cómputos regulados en las leyes penales vigentes. En el caso de la responsabilidad penal, ningún sujeto podrá liberarse de la responsabilidad penal por exención, al ser este el único tipo de responsabilidad por la función pública no reconocido por el artículo 33 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.